¿Cómo? Ahora, sí. Ahora sí, Ahí, ahí listo. estamos grabando. ¿Se me ve y se me escucha? Bien. Sí. Yo en realidad tenía preparado algo escrito, pero que se me perdió ahora en esta búsqueda de entrar solamente. Voy a decir que creo que casi todos los que me escuchan ahora ya lo saben. Soy Regula Roland, que, cofundadora del Centro Día. Y bueno, en realidad estoy aquí reemplazando al presidente que por suerte se tomó unos días de descanso. En mi calidad de directora de la biblioteca y el archivo. Y saludo a todos, les doy la bienvenida en esta sexta edición de las charlas del Centro Día. Esas charlas, ya saben ustedes que se comenzaron a organizar en el curso de la pandemia y fueron en ese momento algo como el hilo que nos seguía conectando con todos los que tenían algún interés en nuestros temas. Y yo siento que esto en alguna forma quisiera continuarlo, pero no sé si la mejor forma es seguir haciendo ciclos ciclos temáticos o ciclos de temas diversos, así como los habíamos organizado antes. Ustedes se acuerdan que siempre tuvimos, ¿cómo decir?, ciclos compactos de cinco temas diversos entre sí. Y este año lo que hacemos en vez, por la razón de que estamos ya casi todos volviendo a una normalidad de movimientos que no nos permite estar en un lugar fijo todos los lunes, por ejemplo, como lo hacíamos. Entonces, por eso hemos esparcido las charlas, todas haciéndolas una por mes. Vamos a ver si esto nos resulta, si somos muy pocos los que finalmente nos reunimos, creo que vamos a tener que encontrar otra modalidad, pero esperamos las primeras 5 que están todas ya organizadas y en última instancia con esto después nos lanzamos a otra aventura nueva. El año 2022, entonces comenzamos con una charla de Lila Esteves. En realidad yo lo que quería decir es que estamos entrando como a traspié y ahora había otro traspié más que eso, que es mi pérdida de tiempo y de mi manuscrito preparado, de modo que pobre Lila, no voy a decir todo lo que iba a decir de ella, porque ella también tuvo un traspiés que es el que lleva a que no comencemos en marzo, sino ahora en abril. Es decir, son estas cosas tan inesperadas con las cuales hay que luchar. Lila, lo único que yo quiero decir sobre ella es que es una de aquellas personas que han apoyado el Centro Día desde su mismo comienzo y desde antes de nacer, porque ya estuvo presente en todos y expuso en todos los coloquios que habíamos organizado desde 2007, me parece, hasta en adelante, en 6 coloquios. Estuvo siempre Lila como uno de los pilares de la actividad. Y aún antes que esto ya se dedicó a estos temas de la inmigración en la Argentina, porque siendo discípula de Nicolás Dornheim, quien introdujo en la Argentina los estudios comparados del campo de Alemana, pues es un tema que le vino desde su propia formación en adelante.
de modo que, Lila, te agradezco muchísimo. Esa es tu segunda charla ya también en estos ciclos. Te agradezco muchísimo que, pese a los problemas que estás teniendo, Sí. te hayas dispuesto a sostener esta organización. Muchísimas gracias. También quiero decir que ahora la va a presentar Inés Chuknovsky, que es también ya una amiga de muchos años, porque ella pertenece a los primeros que se unieron con nosotros como amigos cuando ya estaba fundado el Centro Día, y es nuestro pilar en cuanto a artes no plásticas, sino de representación. Es decir, ella es historiadora de imágenes y cada vez que toca un tema con imágenes, es ella Me quien toca. mejor que nadie introducir a este locutor. Así que bueno, espero que disfrutemos mucho de esta tarde. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Régula. La verdad que para mí es un placer poder compartir estos encuentros. Efectivamente, la presencialidad también dificulta un poco, pero bueno, poder hacerlo aunque sea de vez en cuando, una vez al mes y encontrarnos, la verdad que es una alegría, un placer. Y bueno, en este caso, la verdad es que Régula ya presentó hermosamente a Lila. Puedo agregar algunas cositas. Bueno, Lila Esteves Bujaldón es doctora en letras, es investigadora del CONICET, profesora de literatura alemana y comparada de la Universidad Nacional de Cuyo. Entre los libros y editoras se encuentra Historia de la Germanística Argentina, Justo Gárate y la intermediación alemana del exilio español en la Argentina. Y bueno, como dice Régula, ya participa como fundadora, fundante del Centro Día, y solo quería mencionar uno de los artículos que publicó en los cuadernos del archivo, que es la Sociedad Goetheana Argentina, con sede en Mendoza. Eso es uno de los artículos que publicó en los cuadernos que publica el Centro Día. También ha sido presidente de la Asociación Argentina Germanística, y los temas a los que se dedica y que trabaja es la literatura de exilio, la literatura de viajes, la autotraducción, y bueno, hace historia germanística y relaciones culturales germano-argentinas. Así que Lila nos va a presentar el día de hoy su conferencia, su charla, que se llama Rugendas y Clauser, dos pintores alemanes en viaje por la cordillera de los Andes entre 1837 y 1838. Así que sin más, Lila, te dejo la palabra y compartiré yo su presentación, así que Lila me va a ir pidiendo que avance y yo comparto. Bueno, muchas gracias por las generosas palabras de las colegas. Así que uno se sorprende que piensen esas cosas de uno, pero lo que sí es real es que, bueno, para mí fue una cosa muy hermosa la creación de Día, porque sentía lo mismo que sentía Régula, de esa pérdida irremediable de cosas valiosísimas de la presencia alemana en la Argentina. Y bueno, tener la posibilidad de que eso no suceda, y todo lo contrario, hacer de eso un ámbito de nuevas investigaciones y de nuevos aportes, me parece algo fantástico, que valió la pena todo. Así que en realidad la agradecida soy yo. Bueno, tenemos un tema hoy que, digamos, me atrevo a abordarlo a pesar de mi moderadora, que es la especialista en pintura y en estética. Yo lo voy a hacer simplemente desde del lado literario, sobre todo, así que lo que Inés pueda aportar también es muy bienvenido en ese sentido. Y ustedes se van a sorprender porque no voy a hablar de Rugendas como tendría que hablar, porque es, digamos, el pintor importante, el pintor trascendente, viajero, que en la primera mitad del siglo XIX ilustró o dio imagen a toda la América que fue recorriendo.
a través de muchos años, estuvo 16 años en América, y en un primer momento enviado prácticamente por Humboldt, que encontró en él lo que esperaba, el ilustrador perfecto, basado en su gran habilidad para el dibujo, y luego podríamos decir que se independizó de esa misión de el arte al servicio de la ciencia, como un poco a lo que lo empujaba Humboldt, y se vino para esas latitudes que según Humboldt no tenían nada interesante, como eran los países andinos de América, desde Perú hacia el sur. Así que esa fue la situación por la que en muchísimos libros de historia o libros de geografía que intentan poner imagen a esa América de la primera mitad del siglo XIX, lo hacen a través de los cuadros de Rugendas. Uno a veces no sabe, desconoce que se trata de su pincel, pero él es el que formatea la imagen de los paisajes, de las costumbres, incluso de los aborígenes o de los pueblos originarios, de la botánica, de la zoología, de una manera riquísima. Así que incluso los prospectos de turismo de acá en Mendoza utilizan cuadros de Rugendas sobre la cordillera de los Andes. Y eso es muy interesante porque es uno de los núcleos de hoy de nuestra charla, que es el cruce que hizo Rugendas en el año 1837, en el verano de 1837. Pero como les decía, mi objetivo no es hablar sobre Rugendas, porque digamos, es como si uno elige el tema de Goya o el tema de Velázquez, en el sentido de un pintor consagrado muy importante como pintor viajero, sino que voy a hablar de su compañero de viaje, que es Robert Krause. Y bueno, por supuesto que lo vamos a incluir a Rugendas también en esta aventura de cruzar la cordillera de a dos, Rugendas y Krause. El título, bueno, ya lo vamos a ir desentrañando, ¿no? ¿Por qué le puse a la sombra de Rugendas? Porque tal cual ustedes me escucharon, Krause era prácticamente un aprendiz de pintor en comparación con Rugendas. Y por eso, bueno, uno pensaría que su importancia era menor, digamos, que la de Rugendas. Pero como vamos a ir contando en esta historia, van a ver que se va a dar vuelta a la tortilla y va a ser Rugendas quien quede a la sombra de Krause, por lo menos en ese episodio del viaje a la Argentina. Para que tengamos las fechas, y así relacionamos a estos dos personajes, Rugendas nació en 1802, en cambio Krause nació en 1813, así que tenían más de 10 años de diferencia de edad. Y si seguimos adelante, para que tengamos idea de cuál fue el legado pictórico de Rugendas, y lo pongamos en su lugar, fíjense que Rugendas, cuando volvió definitivamente a Europa, después del largo periplo americano, entregó a la Staatliche Grafische Sammlung de München en esa época, que es la colección de arte de Baviera actual, nada más ni nada menos que 3.353 cuadros al óleo, acuarelas y dibujos. O sea, unas carpetas que rebosaban tarea de todos estos años, y de esa colección solamente 600 dibujos y acuarelas fueron vendidos en 1928. Parece que la colección tenía dificultades económicas, entonces se dedicó a subastar esa parte, sobre todo que estaba destinada a Brasil, Argentina y Uruguay.
Por eso es que podemos encontrar en colecciones privadas o en museos o en bibliotecas, tanto argentinos como brasileros, cuadros de Rugendas, que se desprendieron de esa gran colección de Múnich. Como así también hay cuadros que quedaron al paso, fueron dejando al paso estos artistas, retratos o de regalos, amigos, y en Chile por eso hay muchos cuadros de Rugendas en colecciones particulares. A cambio de que no les voy a hablar de Rugendas, le quería dar una novedad bibliográfica muy importante, que es que en el año pasado, en el 2021, Diego Diner, que es el especialista de Rugendas en América, un brasilero, y su esposa, María de Fátima Costa, publicaron un libro bellísimo que se llama Rugendas, el artista viajero, publicado por la Sociedad de Investigación Barros Arana de Chile, y que se los propagandeo tanto porque se puede consultar online. Así que allí ustedes van a ver cuadros de él y van a ver novedades respecto de la investigación en torno a Rugendas. Por ejemplo, hay dos colegas que en Múnich se han dedicado a ver cuadro por cuadro de Rugendas en cuanto a la técnica pictórica, en cuanto a los materiales usados, en cuanto a la comparación de versiones, y llegan así a interesantes resultados. Y otra cosa muy hermosa que tiene ese libro, que se los vuelvo a recomendar, es un artículo que explica que la tapa del libro, en donde se ve un supuesto autorretrato de Rugendas, rodeado de un indio, un paisaje americano de colinas, etc., no era en realidad de él, sino de una pintora estonia, que se formó con él en Múnich, después que él volvió definitivamente, que él apadrinó y ayudó mucho en su carrera, y que hizo ese cuadro tan especial de un Rugendas que no conocemos de esos años, y que, bueno, adorna la tapa. Así que en pro de que no les voy a hablar de Rugendas, les aconsejo con entusiasmo que miren ese libro. El libro que yo manejé en esta investigación fue otro, digamos, porque esta investigación es de hace tiempo, es ese libro del chileno Tomás Lagos, que se llama Rugendas, pintor romántico de Chile. Porque, así como en la Argentina y mucho más, porque Rugendas vivió 8 años en Chile, toda la historia, la geografía, toda digamos así, la imagen chilena de la primera mitad del siglo XIX está forjada no por un chileno, sino por un alemán, como era Rugendas. Lo más folclórico, digamos así, del guaso, de sus costumbres, de sus fiestas, son imágenes que fue grabando Rugendas. Si seguimos adelante, entonces, nos encontramos con el protagonista del cual voy a hablar hoy, que es Robert Krause. Estos son algunos de los retratos de este compañero de viaje de cruce de la cordillera, de este pintor mucho más joven, que en esa época estaba a la sombra de Rugendas. Y si seguimos adelante, les cuento que el que, digamos, ha sacado cosas muy novedosas, o ha sacado a luz cosas muy novedosas sobre Robert Krause, es este señor Hartmut Ring, que se entusiasmó tanto por su figura que como descendiente, no sé si es un tatara sobrino, empezó a buscar en toda la familia rastros de ese pariente Robert Krause, que iba, digamos, tomando cuerpo como un pintor, un hombre de mucha cultura para esa familia. Así que después de toda esa búsqueda, primero hizo un libro muy,
pequeño, tipo folleto, y después publicó a cuenta propia este libro con muchas novedades, árbol genealógico, objetos que cada una de las tías en distintos lugares de Alemania guardaba de ese antepasado exótico que habían dado por América. Esa era lo especial que tenía Robert Krause. Así que sí, este libro, bueno, como les digo, fue también interesante, surgió un poco al calor creo yo, de mi entusiasmo con él por la figura de Robert Krause, así que bueno, hubo ahí un intercambio interesante y finalmente, y con mucho éxito, ha publicado este libro. Si seguimos adelante, Inés. Para que ustedes tengan una idea de dónde nació Krause, fue en San Petersburgo, y eso es muy interesante porque en Chile se lo conocía como el ruso, le decían el ruso. En la correspondencia íntima, además, es el ruso. Y esta era una familia, él provenía de una familia de comerciantes bálticos que estaban asentados en Hamburg y que, bueno, por un momento de la invasión napoleónica tuvieron que trasladar sus negocios a San Petersburgo. Y otro apellido importante es el apellido Kirchenbauer, que con el que estaban relacionados en Hamburg, que tuvieron un alcalde, bueno, personalidades importantes para la ciudad, y que finalmente fue uno de ellos el que le dio la nacionalidad alemana a Krause cuando él volvió definitivamente a Alemania a vivir en Múnich. La nota es que, para relacionarlo con el ambiente en que vivió, es que quedó muy joven huérfano, pero fue adoptado por su tío, que se llamaba Jakob von Krause, y por eso vivió un tiempo muy largo en esa casa, en un castillo que ustedes van a ver que él mismo dibujó, en un palacio cerca de Dresden. Así que podemos avanzar. Estos son los primeros dibujos que se conservan de Krause, así que están en la familia que eran de sus padres. Y si seguimos adelante, vamos a ver Weistrop, que él también se dedicó a dibujarlo. Esa era la casa de Jakob von Krause. Si seguimos más adelante, conocido como un mecenas y que coleccionaba obras de arte que traía de Italia o demás. Por ejemplo, este es el busto de Jakob von Krause, y bueno, otra estatua muy famosa de un escultor sueco que se llamaba Thorvaldsen. En el anecdotario de la familia está el hecho de que Goethe le admiraba las estatuas que conservaba Jakob Krause, al cual visitaba o había visitado. Si seguimos adelante, vemos cómo, bueno, se manifiesta como un dibujante precoz y se dedica a desarrollar ese dote, y luego viene el viaje iniciático de todos los artistas alemanes de esa época, o de muchos de ellos, que era Italia. Entonces, a pie se va a Venecia, Verona, Florencia, Roma, Nápoles, y justo para hacer un parangón, es la misma época en que está Rugendas en Italia, no como un viaje iniciático, sino como segundo viaje, porque Rugendas ya ha estado de expedición en Brasil. Sí, en Brasil. Así que bueno, este periplo de Krause acaba en Londres porque su tío le consigue un trabajo, un puesto, digamos así, en una de las firmas que tenían, y que tenía una filial en Santiago de Chile. Así que es por eso que en 1833 se viaja a Valparaíso, para llegar justo en 1834 como llega Rugendas desde México.
Si avanzamos. Bueno, este tío Ring, este sobrino, Hartmut Ring, se toma la molestia en su libro de marcar exactamente el recorrido de la goleta o de la nave que lleva a Krause a Valparaíso en el año 34, entre el 33 y el 34. ¿Y cómo lo hace? Porque se guía por una larga carta que le escribe Krause a su tío Yakov, contándole a manera de diario el detalle de ese muy largo viaje, muy y aventuresco viaje. Y lo que también es interesante para ver el perfil que tenía de pintor es que durante esa travesía también se dedica a la pintura. Digamos que los marineros se encantan con él porque dibuja constantemente lo que ellos están viendo. Por ejemplo, acá hay un cuadro, si sigues avanzando, que son unas cordilleras, unas montañas en Madeira. Esta es una hermosísima acuarela que está en poder de la familia de Krause, estos Ring. Así que es decir que era su vocación realmente la pintura. Bueno, si seguimos adelante, llega a Valparaíso, y esto que ven ustedes acá es un retrato que le hace, pasado supongo yo algún tiempo, su amigo Rugendas, que se conocen allí, seguramente en los círculos de artistas y de gente importante con la que se rodeaba Rugendas, porque Rugendas vivía de hacer retratos, entonces necesitaba conectarse con la alta sociedad o quienes podían hacerse un retrato o a quienes les gustaba hacerse un retrato. Entonces, bueno, además de eso, acá lo tenemos a Krause, ya medio achilenado, vieron que tiene un poncho cubierto y demás, así que es una buena mezcla de ropa europea y ropa chilena, pero se ve la vegetación, ustedes ven ahí cómo es un entorno, un marco chileno muy bien descrito. Si seguimos adelante, vamos a seguir con la vida de Krause. Dentro de Chile, él hace algunos viajes, se ve que en la tradición de la familia estaba la cacería, así que también salía a cazar, y el punto culmen de esa estadía es el cruce de los Andes, que es de 1837 a 1838, que verán que a pesar de que el plan era llegar a Buenos Aires y después ir al Alto Perú, o sea, Tucumán para el norte, tienen que volverse. Así que ese fue el momento, digamos, del gran viaje de Krause, y esto es lo que está también rescatado a través de sus cartas y de su descripción. Si seguimos adelante, después les voy a dar más detalles. Fíjense que en el año 2012, en una galería de Frankfurt, se subastaba una acuarela de Krause. Quiere decir que hay mucho más de Krause que lo que tiene la familia o lo que se ha guardado en algunos repositorios alemanes. Pero lo que sí podemos ya ver interesante son esos dos jinetes que hay entre esas rocas, porque eso siempre es una marca de Rugendas o de estos artistas viajeros que para darle la dimensión y el movimiento al viaje, la dimensión al paisaje y el movimiento del viajero, siempre retratan algunos viandantes que andan por allí. Si seguimos adelante, hay otro cuadro que está firmado por Krause, que se llama Puente del Inca, que está en la colección de Múnich, y que, bueno, Pablo Diner se insiste en decir que no es de Krause, a pesar de que dice Robert Krause, porque sostiene que era una práctica muy conocida, muy común en esa época, que los pintores se intercambiaran cuadros y que se pusieran nombres que no eran. Bueno, a mí no me convence. Yo prefiero pensar que es de Krause, porque es un hermosísimo cuadro. Y ese lo hizo durante la travesía.
Y finalmente, quiero mostrarles, Inés, la vuelta a Europa. Digamos, abortado el viaje a la Argentina y el viaje al Alto Perú, volvieron a Chile y él se quedó un poquito tiempo más, hasta el 40, pasó por Estados Unidos en un largo periplo y volvió a Europa, se puso en contacto con grupos de artistas, vivió un tiempo en Baden-Baden, se casó, tuvo hijos, tuvo desgracias familiares, se falleció la esposa, una hija, y tuvo un tiempo de vida en Italia. Eso sí es interesante porque las acuarelas que pintó sobre todo en la costa amalfitana, que ya la vamos a ver en la próxima día, las hizo durante este periodo. Pasó después por Düsseldorf y luego fijó residencia en Múnich, así prácticamente como eligió Rugendas, pero ya había muerto Rugendas, porque Rugendas murió en el año 1855. Así que estuvo un largo tiempo ahí en Múnich, y lo que es más interesante para nosotros es que hizo un último gran viaje en sentido contrario, al este. Fue al Asia Menor, porque su hijo, Paul Krause, era ingeniero en alguna obra de esas faraónicas que hacían los alemanes en Turquía, o en ese reino otomano, y allí conoció a su única nieta, que era Angelina Krause. Apenas volvió, era Navidad del año 1885 y falleció. Una vida mucho más larga que la de Rugendas, que parece que realmente estas estadías y estas grandes esfuerzos de vida americana un poco minaron su salud, y sobre todo el accidente del cual vamos a hablar, en el cual estuvo también presente Robert Krause. Si seguimos adelante. Acá les quería mostrar, para que tengan una idea, esas acuarelas que están en la colección de grabados de Berlín. Una colección de grabados de Berlín, se atesoran allí. Y un último retrato que le hizo un pintor muy conocido de Múnich. Volvemos a hablar que él se relacionó con círculos muy importantes de pintura y de cultura. Y esto se nota en las necrologías, en las notas necrológicas, ¿no? Ese lugar central que se le da como paisajista. Eso así se lo caracteriza. Bueno, si pasamos al otro power, Inés, nos vamos a ir al cruce, vamos a ir focalizando en esta aventura del cruce de los Andes. Por supuesto que hay narraciones del cruce de los Andes de la primera mitad del siglo XIX, de escritores o viajeros franceses, ingleses, alemanes incluso, algunos austríacos, pero bueno, este relato pormenorizado que hace Krause del cruce, la verdad es que impresiona por el estilo, por los detalles y por la fidelidad a los cuadros que pintaba Rugendas. Es decir, que es una especie de pendant entre lo que ha dejado Rugendas de esa experiencia y la palabra de Krause. Siempre se dijo que Rugendas no era tan bueno escribiendo como pintando. De hecho, publicó a la vuelta de Brasil, en la primera expedición que hizo Rugendas en 1821, muy tempranamente, cuando volvió a Europa con todas sus pinturas, hizo un hermoso libro de litografías, que es lo que le impresionó a Humboldt cuando las vio, pero le pidió a un amigo que se llamaba Viver que le hiciera toda la introducción, todo el texto. Así que bueno, acá un poco se repite esa mecánica. Ese fondo que ustedes ven de pantalla es un hermosísimo cuadro de un vivac o una noche en el cruce de la cordillera, con una
hermosa fogata en el centro, más arriba ya la vamos a ver completo, está la luna, están los animales en total armonía, así que bueno, se desprende ese espíritu que tenía Rugendas para retratar al ser humano integrado plenamente a la naturaleza más eximia, ¿no? Si seguimos adelante, este cruce lo realizan entre el 27 de diciembre del 37 y el 8 de enero del 38. Eso es lo típico del cruce de la cordillera, porque ustedes saben que es la única etapa del año en que se puede hacer esa proeza. Después nieva, se cierra el túnel, es imposible, digamos, actualmente. Pero en esa época, bueno, era clarísimo que era la mejor época para intentarlo. Y las fuentes, que después se las voy a explicitar, son los diarios y las cartas de Robert Krause dedicadas al cruce y destinadas a su mecenas, el tío Jakob von Krause. Estas cartas y este diario fueron publicados así, recién casi un siglo después, en el 1923 y 24, en una revista de la cual hemos hablado en otros encuentros acá de día, la revista científica alemana, que tenía una versión en alemán y una versión en castellano. Y en esa revista apareció, ya van a ver en detalle esos tres artículos firmados por Robert Krause y traducidos, según aparece allí, por Albert Hass, que era el editor de la revista. Y lo que es interesante es que dice quién se los entregó, estamos en 1923, hace casi un siglo que habían hecho esta aventura, esta nieta que se llamaba Angelina Charlotte Krause. Así que si pasamos a la otra diapositiva la van a conocer, Angelina. Esta era Angelina Charlotte Krause, que se casó con un ingeniero Gorrisen. Y volvemos así a unir esa vida, como les dije, del Asia Menor con la Argentina, si no se entiende esto, y es a través de ese Paul Krause, que se casó con una, dice la historia, con una mujer de un harén, que era muy hermosa, que era una judía rumana. Con esa mujer tuvo esta niña, y esta fue la niña que conoció el abuelo Robert cuando fue a visitar al hijo allá en Anatolia. Una orfandad temprana de Angelina motivó que el padre la llevara a Hamburg a refugiarse en su familia alemana y quedó bajo la, digamos, la educación o la tutela de una tía prusiana, que era Caterina von der Goltz, que eran parientes de los Kirchenbauer, y que ni más ni menos era una hija de Colmar von der Goltz, que ustedes saben que fue el ministro plenipotenciario que mandó a Alemania para las fiestas del centenario, a la Argentina. Esa pequeña familia, porque Paul Krause se casó definitivamente con esta Caterina von der Goltz y se fue a vivir a Sudáfrica, seguramente por proyectos laborales, y allí que se ve que ya era una niña para casarse, se casó ahí Angelina con un tal Gorrisen, pues ingeniero, y este ingeniero lo contrataron en la compañía alemana transatlántica de electricidad. Entonces vinieron a vivir a Buenos Aires. Y lo que es muy sorprendente, quizás no tanto, es cómo se relacionó Angelina con los círculos más importantes políticos, sociales, culturales, tanto del ambiente alemán como del ambiente argentino, el ambiente local de Buenos Aires. Pues si a alguno les interesa, les cuento por qué digo eso con tanta certeza. Pero bueno, lo interesante es que Angelina tenía papeles de ese abuelo que había recibido y que se los dio al editor Albert Hass en Buenos Aires. Así consta en la revista. Si seguimos adelante. Bueno, ahí les muestro los tres artículos que aparecieron en Fénix.
uno en 1923, otro en 1924, al año siguiente, en donde es la segunda parte del relato. La primera es el cruce de los Andes y la segunda es el viaje entre Mendoza y San Luis, donde se produce el accidente. Y luego hay otro artículo en alemán, no sé por qué no lo tradujo Haas, lo publicó en la versión alemana de la revista en Phoenix, en donde Krause cuenta ese derrotero de Londres hasta Valparaíso, que ha marcado también en un mapa su descendiente, su Hartmut Ring. Si seguimos adelante, es que todavía no tengo. Bueno, para que ustedes tengan una idea del resultado del cruce en el pincel de Rugendas, estos son los cuadros típicos, ¿no?, de Rugendas de la cordillera de los Andes en ese transcurso. Si seguimos adelante, y después otros cuadros con toques más románticos, de Laguna del Portillo, ahí en la frontera con Chile, y en general de estos cuadros tiene varias versiones. Ya vamos a ver cómo pintaba. Si seguimos adelante, tenían otros nombres, se llamaba Laguna del Inca. Esta parte es un poquito largo de leer, pero ustedes van a sentir ahí el por qué Robert Krause quería hacer el viaje. Esta está en la versión alemana que les dije que culmina el transcurso entre Londres y Valparaíso. Así le escribe a su tío, 2 años antes de que pueda hacer el viaje. Mi deseo de hacer alguna vez una excursión a los Andes es indescriptiblemente grande. Horas enteras vagabundeo con el telescopio de una cima nevada a otra sobre barrancos y abismos en los cuales nunca se ha animado un pie humano. Es una sensación excitante, con la ayuda de una buena lente, descubrir innumerables picos, grietas, terraplenes nevados, precipicios y masas amontonadas de nieve que en Suiza o en el Tirol tendrían sus propios nombres, pero que aquí, donde la población es tan pequeña y preferentemente se asienta en el llano, donde es desconocido el espíritu aventurero y poético de nuestros montañeses, aquí pasen inadvertidos y están sin bautizar. Solamente tienen nombre los absolutamente descollantes y todos los nombres de origen indígena, como el Tupungato, se ve que los había de oído por Tupungato, quizás el más alto de toda América, pues tiene, según las últimas mediciones, 23.000 pies sobre el nivel del mar, Catemu, Quilimari, etc. Se ve que en esta época todavía no habían medido el Aconcagua. Tengo que rever un poquito a ver cuándo, pero para él el Tupungato, que es más de 6.000, era la montaña más grande. Pero en realidad lo interesante de esto es esa pasión que siente el joven, que se la pasa mirando por el telescopio a esa montaña que está tan cerca. Si uno está en Santiago, en Valparaíso, la montaña se le viene encima, así que no es invento lo que él cuenta, que ve hasta las grietas esas que él quiere atravesar. Si seguimos adelante, bueno, ya ven, ahí está Chile, Argentina, a la altura de Mendoza, y del lado oeste está Santiago de Chile, para que ustedes vean lo que van a recorrer. Si seguimos más adelante, otro mapa tengo para que ustedes vean las ciudades, y después se extiende hasta San Luis, que era una de las primeras metas en ese viaje frustrado. Si seguimos adelante, Inés. Bueno, acá esto es lo interesante para que ustedes vean de las dificultades del cruce. Eso es una ruta actual, la ruta actual de la zona más empinada del cruce, tal cual. Y en el texto de Krause dice, llaman aquí cuesta a toda montaña escarpada que se tiene que ascender por un camino en forma de caracol. Para nosotros esos son los caracoles de Juncal y Concalillo, así que esa es la dificultad que se van a encontrar en ese viaje. Si seguimos adelante,
Bueno, otra vez el recorrido, sigamos adelante porque ahí están muy pequeñitos los lugares de que empiezan a recorrer, como Chacabuco, Santa Rosa de los Andes, etc. Así que si seguimos adelante, Inés. Bueno, es una travesía de 12 días, esta de los Andes, y empieza el texto diciendo: salimos de Santiago el día 27 de diciembre, algo antes de las 5 de la mañana, a la hora del amanecer. Y ahí comienza la expedición. Y luego también está cerrada por una fecha que dice 8 de enero, en poco menos de una hora, llegamos a la falda de la montaña, o sea, están descendiendo por la ladera oriental, y entramos en una vasta llanura que el día anterior habíamos visto extenderse a nuestros pies. Cerca de las 2 de la tarde, por fin, alcanzamos el término de nuestro viaje y pasamos a caballo por las primeras calles de la modesta ciudad de Mendoza. Así que comienzo y fin del viaje en esos 12 días. ¿Podemos seguir? Podríamos analizar el texto desde muchos puntos de vista, pero lo que es maravilloso es ver la constante mención a la labor pictórica que realizan en esa travesía, que realmente no se presta para ninguna tarea de ese tipo. Esto es interesante porque es una cita histórica. El primer lugar donde llegan, digamos así, saliendo de Santiago, es al pueblo de Chacabuco, y acota, célebre por una victoria decisiva que los patriotas obtuvieron aquí contra los españoles. Ustedes saben que San Martín cruzó los Andes en 1817, en enero también, y bueno, esa fue la victoria que les dio ánimo para seguir adelante. Iban 5.000 hombres, así que era toda una empresa, y en esa misma ruta iba la columna de San Martín. Dice: desde este punto tuvimos una vista maravillosa sobre la llanura que habíamos recorrido y que está encerrada en todas partes por montañas altas. A las 10 de la noche llegamos a Santa Rosa de los Andes, a orillas del turbulento río Aconcagua, que aquí procede directamente de la montaña. Nos hemos quedado allí 2 días y hemos dibujado bastante, llevando siempre lentes oscuros, verdes, para no sufrir del reflejo del papel. Así que se ve que iban bien pertrechados ya en esa época los pintores para esa gran luminosidad o ese reflejo, y ahí lograron quedarse 2 días para seguir pintando. Si seguimos adelante, bueno, no se ve demasiado bien, pero era para que ustedes vieran la forma de trabajar de Rugendas, que hacía un esbozo del terreno, un dibujo, y lo dejaba de esa manera hasta llegar a un lugar como por ejemplo Mendoza, en donde lo fuera completando con color. Él era muy hábil en el dibujo, así que con esas pocas líneas se ve un caserío, no sé si alcanzan a ver, caserío de Chacabuco, y en la parte de adelante va el río. Si quieres adelantar. Bueno, ¿cuál es el resultado pictórico para que ustedes vean de ese trayecto? Fueron 31 paisajes y 80 dibujos. Eso está en la colección de Múnich. Y de esos dibujos hay 14 expresamente referidos al viaje, digamos, con muchos colores. Cuando llegaron a Mendoza, hicieron de esos esbozos verdaderos cuadros al óleo. Y esos cuadros fueron sobre todo vendidos en exposiciones, se ve que se vendían bien, se vendía bien la cordillera de los Andes. Y otros, en manos privadas, son los que están, o lo que le obsequiaron al amante de Rugendas, que era una chilena que vivía en Talca, que se llamaba Carmen Arriagada, de la cual se conserva una gran cantidad de cartas. Se ha editado un libro sobre esa, creo que se llama Cartas de una mujer apasionada o algo así. Si seguimos adelante, y ahí es donde hablan de Krause como el ruso. Vas a venir con el ruso, sin el ruso, así. Entonces sabemos que viajaba también a Talca el amigo. Bueno, acá van siguiendo el río Aconcagua, no vamos a leer para no abundar demasiado, pero lo que relata
Krause es lo que pictóricamente luego traslada al dibujo Rugendas. Nuestra pintoresca caravana subía penosamente por los senderos estrechos y daba vida y carácter al paisaje. Así que él está mirando, está escribiendo con ojos de pintor. Si seguimos adelante, bueno, este también es un esbozo del río Aconcagua, que luego se va a transformar en un hermoso cuadro. Si seguimos adelante, creo que tengo una imagen del río actual, el río Aconcagua, para que ustedes vean con colores la vegetación y demás. Y como todos los ríos de montaña, es lo que permite el acceso al corazón de la montaña, porque es la parte del valle accesible, digamos, no a través de la montaña, sino en lo que va socavando el río o al lado del río. Si seguimos adelante, Inés. Bueno, el 30 de diciembre lo he anotado porque habla de, otra vez, de poder dibujar. A cada rato nos apeamos para poder dibujar y solo nos lamentamos de que no podíamos dedicar más tiempo a este trabajo nuestro. Parece que el arriero que llevaba la caravana estaba muy enojado porque se le iba atrasando el viaje con estos pintores. Así que siempre luchaban contra la voluntad de quien dirigía la caravana. ¿Podemos adelantar? Bueno, este es otro tipo de dibujo en que lo que les quería mostrar es que siempre está, o tratan de que haya un ser humano, en este caso el pintor, que está de espalda frente a ese paisaje que es una quebrada muy afilada, y que si seguís adelante, Inés, está un detalle, porque no se veía muy bien, ¿ven? Con toda la situación de éxtasis de ese pintor con sus papeles así sobre el regazo, pintando ahí en las zonas más escarpadas. ¿Podemos seguir? Y llega el 31, porque han salido el 27, llega el 31 de diciembre. Así que hablan muy bonito de lo que cuenta un joven que está en ese viaje. Los otros seguían su camino y solo los encontramos por la noche en la llamada Guardia Vieja, donde pasamos la noche. Estábamos a algo más de 5.000 pies sobre el nivel del mar. Encendimos un gran fuego, abrimos un casco de vino que habíamos llevado con nosotros y brindamos a la salud de nuestros queridos parientes y amigos porque era la última noche del año. Así que algún festejo hicieron, después cantaron canciones alemanas, y dice que era la primera vez que esas montañas escuchaban esas palabras, muy interesante. Pero bueno, es digamos así como van siguiendo la vida a través de la caravana. Si podemos seguir adelante. Bueno, acá tienen esa zona donde ya están acercando, y eso es un típico cuadro de Rugendas. No veo perspectiva humana, pero bueno, habría que buscarla. Si seguimos adelante, es para... Y acá viene otro tema muy lindo, que es el de las casuchas, o refugios, y que ellos empiezan a encontrar, y que es un elemento pictórico muy interesante, que ellos rescatan, ¿no? Dice, a mediodía llegamos a las primeras casuchas, llamadas de los ojos del agua. Estas casuchas son pequeñas casas de ladrillo construidas por los españoles como refugios para los viajeros necesitados en la parte más peligrosa de la cordillera. Van a ver que a partir de ahora, en todos los cuadros va a haber ahí una casucha pequeñita. Si quieres avanzar, y digamos, la constatación histórica de esto es que fundamentalmente la corona española no quería que se interrumpiera la correspondencia entre Santiago y Buenos Aires y viceversa. Entonces, el correo no cerraba en invierno. Entonces, construyeron esos refugios que tenían alimentos, abrigos, leña y demás para, en esas épocas, para que los correos pudieran pernoctar o quedarse ahí si había tormentas. Y hay una serie que están, por supuesto, bien individualizadas de estas casuchas, muchas de las cuales todavía existen. Si quieres avanzar.
¿Ven? Esta es una casucha histórica, digamos así, de ese tipo de construcción y en ese lugar. Si quieren avanzar, bueno, ahí tenemos esa, donde hay una casucha, si ustedes la ven, que se llama Los Manantiales de Ojos del Agua, y si seguimos, bueno, ven cómo va transformando ese paisaje, le va poniendo color, y lo que es interesante es que Krause acota que era muy fácil terminar esos cuadros por los grandes planchones de nieve que había de color blanco, entonces no se equivocaban al recuperar el color en esos dibujos, en esos esbozos. Si quieres avanzar, ven, eso es otro típico arroyo, río de montaña, con gran fidelidad. Si pasáramos por ahí, creo que veríamos lo mismo, en ese sentido de Chile-Argentina, de ese colorido de los cerros y de esas formas de las rocas. Si seguimos adelante, y la sensibilidad de quien escribe o quien viaja, fíjense, no es posible imaginar formaciones más imponentes, atrevidas. Frente a nosotros se extendía una serie de peñascos de basalto y pórfiro, y un cerro con superficie plana separaba nuestro campamento de un lago verde claro, en el cual se reflejaban ingentes cantidades de nieve. Es una muy buena traducción. Si queremos avanzar, están llegando hacia las cimas. Ven, son los tipos de montañas con las que se van encontrando, y que evidentemente un objetivo pictórico muy interesante. Si seguimos, van al mayor ascenso, así como ustedes vimos los caracoles, esos de Juncal y Juncalillo, como, digamos, es consciente Krause de la empresa. El camino sinuoso ascendía por una montaña y estaba cubierto de escombros. Después de haber subido unos 800 a 1000 pies, tuvimos una vista por todo el lago y nuestro campamento, de todo el lago y nuestro campamento de la noche pasada, y notamos que formaban el primer peldaño de una escalera gigantesca. Esa es la sensación de una escalera que no tiene fin. Uno se pone debajo de esa cuesta y con la mirada no alcanza a ver el final ni ver el cielo, porque es una escalera gigantesca. Si avanzamos, bueno, ese es digamos, el desfiladero por el que tienen que ir ascendiendo. Si seguimos, hasta la cima. El premio, digamos, ese hermosísimo lago que hay ahí ahora en la frontera con Argentina y Chile, con ese humo romántico y con muchas leyendas. Cuenta una serie de leyendas Krause acerca de esa laguna, que yo desconocía la primera vez que las escucho. Y si seguimos adelante, lo que me interesaba de estas citas es que siguen mencionando cómo van pintando, ¿no? He dibujado ese valle con esmero y también he hecho un esbozo al óleo que espero tener el placer de enseñarles alguna vez. Y luego, para dibujar, había demorado varias horas en la entrada del valle, mientras que los otros habían seguido adelante. La mula respiraba con ruido y dificultad, probablemente a causa del aire delgado que también a mí me dificultaba todo esfuerzo físico. Estábamos a una altura de más de 10.000 pies. El fuerte viento sureste, que casi degeneraba en tormenta, hacía imposible dibujar. Solo podíamos hacer unos esbozos superficiales, quedándonos de pie y bajo la protección de las mulas y los ponchos. Así que agarrarían el papel fuerte para que no se les volara. Pero debido al hecho de que la nieve cubre acá grandes extensiones, estos esbozos eran suficientes para completarlos más tarde. Eso era lo que ya les anticipé. Si seguimos, Inés. Bueno, aquí tienen una casucha, creo que le llama de la calavera, pero se llama casucha de las cuevas, bueno, con toda esa composición que hace Rugendas tan maravillosa de estas cimas, digamos, la parte más alta del cruce. Y con la proporción, ustedes verán, de los caminantes y demás. Si seguimos adelante, bueno, y después sigue, no les voy a leer todo, pero Krause
describe ese Valle Bermejo que están viendo, cuáles son los colores, cómo bajaban el zigzag y demás, las rocas, etc. Y después vamos a ver la imagen pictórica del cuadro de Rugenda. Si queremos avanzar, Inés, ¿ven? Ahí tienen el famoso Valle Bermejo. Fíjense la profundidad que le da con los distintos marrones, las tonalidades, la proporción del jinete. Bueno, es una maravilla. Ese pequeño lago es algo muy fiel y a la vez muy armónico de ese lugar. Si queremos avanzar, bueno. Habla del Cerro Tolosa, también lo describe. Si vamos adelante, no lo voy a leer para no demorar tanto. Ese es el Cerro Tolosa actual, que es un cerro muy alto. Y bueno, como les digo, cada punto del camino es digno de un párrafo descriptivo de Krause. ¿Seguimos adelante? Pasamos todo el resto del día pintando sin tener ni un bocado para comer, al fin, etcétera, etcétera, ¿no? Impresiona, digamos, esa vocación que casi parece la de un fotógrafo, que no puede dejar de fotografiar durante un viaje. Es decir, ellos, el objetivo es pintar, esa es la vocación. ¿Queremos avanzar? Bueno, ese es el cuadro tan hermoso de cómo pernoctan, ya bajando muy cerca de Puente del Inca. Es un cuadro maravilloso. No, realmente esta reproducción no muestra la calidez que emana de ese cuadro, ¿no? Y que es un poco la síntesis de lo que es Rugendas, ¿no? Que es capaz, con elementos tomados de forma realista del paisaje, de componer una historia en ese sentido de integración y de unidad que le pedía Humboldt, ¿no? Es decir, integrar el ser humano, el tipo de ser humano, al paisaje y con todos sus detalles en cuanto a flora y fauna. ¿Podemos adelantar? Bueno, llegan al Puente del Inca, seguimos adelante, que es una verdadera obra de arte, y dice por qué, y creo que volví a poner el cuadro, así que seguimos adelante, Inés, el cuadro de Krause Rugendas, o hecho de A2. Seguimos adelante. Y llegan a Mendoza. Entonces, cuando llegan a Mendoza, les habían prestado una casa de un exiliado de Rosas que vivía en Chile, así que les han dejado una llave y ellos van a ocupar esa casa. Y allí, ¿a qué se dedican? Utilizan las horas frescas del día para completar su tarea. Dice que se iban a las 5 o 6 de la mañana, nos íbamos a nuestro estudio de pintores, muy espacioso, donde cada uno se colocaba frente a su caballete. O sea que Krause también pintaba. Habíamos llevado con nosotros tantos dibujos y tantos esbozos al óleo que nos quedamos ocupadísimos por la tarea de fijar todo lo más interesante por la pintura, que hicimos en hojas de papel, mientras que aún lo conservábamos presente en nuestra memoria. Sí, ese es el mes de enero en Mendoza, 1838. Hay referencias, adelanta, no importa. Hay unas referencias muy lindas a la sociabilidad mendocina de esa época, que bueno, estamos en 1838 y la verdad es que la primera vez que veía esas referencias tan especiales de cómo la pasaba la gente en el verano en Mendoza en esa época. En el año 2000 apareció una novela o un cuento largo de César Aira que se llama, y que probablemente conocen, que se llama Un episodio en la vida del pintor viajero. Y ese episodio que toma Aira es el del accidente de Rugendas cuando va hacia San Luis. Y a poco tiempo, esa es la base, digamos, narrativa, en el año 2003 apareció la traducción en Alemania que se llama Humboldt's Schatten.
Así que de ahí me surgió la idea de las sombras que les dije, Rugendas bajo la sombra, Krause bajo la sombra, ¿no? Se ve que ni Rugendas era tan conocido, Krause menos, así que la editorial eligió a Humboldt como el nombre para poner en la tapa para que se ubicaran los lectores que se trataba de algo americano. ¿Seguimos adelante? Bueno, en el texto en que Robert Krause cuenta la ida a San Luis, hay algo que yo no lo he leído en ninguna parte respecto de la referencia de Rugendas. Por eso me permití anotarlo, en donde muestra la faz de conversador de Rugendas. Me contaba escenas de su vida de artista en Múnich y Roma, aventuras de toda clase y de todas las zonas. Me hablaba de la mala fama de que gozaba entre los pintores de cuadros históricos de Múnich, de intrigas en México, de su fuga con un ministro condenado a muerte, de su propia condena a la pena capital por causas ignoradas, que ignoraba, eso fue en México, de su prisión estando enfermo de cólera. En fin, de estas y de muchas cosas, cada una de las cuales estaba ligada a un centenar de anécdotas. Así que uno se puede imaginar que era un placer viajar con Rugendas, porque cuando descansaban él volvía a transmitir todo ese caudal de anécdotas de su vida de viajero. Si seguimos, esto es una noche en que llegan a la primera posta entre Mendoza y San Luis. Si seguimos adelante, esta corresponde a este texto que está en Fénix del 24, que se llama De Mendoza a San Luis de la Punta, diario íntimo del paisajista alemán Roberto Krause. De este relato inicial, lo que me pareció increíble es que se sigue hablando de cómo dibujan. Es decir, que en los pocos ratos que llegan a una posta, que supongo está cayendo el sol, o ya están muy cansados, o están preparando la otra etapa, ¿qué es lo que hace Rugendas? Rugendas dibujó algunos pastores de cabras de aspecto pintoresco, y yo hice un bosquejo de un grupo fantástico de troncos que el río había traído de lo alto de las montañas. Y así sigue. Increíble, cuando está con el herido, que uno estaría desesperado, digamos, pensando en su salud. Él dice, me senté pues para dibujar. Me llamó la atención un grupo sumamente característico de árboles que ofrecía un cuadro impresionante de desolación y aridez. Y luego reflejaba con suma fidelidad el carácter de toda la región, igual que un día de invierno en las regiones boreales. Supongo que se refiere a los algarrobos o ese tipo de árboles. Y luego también, cuando van a buscar a Rugendas herido, ve esa escena de gauchos con las parihuelas, con los colores, el atuendo folclórico, y le parece que es una escena. Esto que él está viendo es una escena. Y yo, como admirador de todo lo pintoresco, estaba fascinado frente a esta escena. ¿Queremos seguir? Bueno, ahora viene el tema del accidente, ¿no? Concluye ese relato para que ustedes ya sepan el final de la historia. Dice, desgraciadamente Rugendas nunca volvió a recuperar la salud completa. El lado izquierdo estaba paralizado y durante años padecía de ataques de vértigo y sordera. Ese fue el balance de ese accidente. Si seguimos adelante, está anunciado en el texto que va a suceder una desgracia, porque él cuenta, Krause, que, fíjense, rogué a Rugendas que me cediera ese potro recién domado, que es una de las cabalgaduras que cambian en la primera noche de viaje hacia San Luis. Pero como rogué que me lo cediera, pero como el potro era más alto y robusto que mi caballo, en la misma proporción en que Rugendas lo es en comparación con mi persona, no pude oponerme, tanto menos cuanto que Rugendas siempre ejercía un voto y medio en nuestro duumvirato. El potro fue ensillado para mi amigo y esta circunstancia, por desgracia, resultó decisiva para su destino futuro. Es decir, él anuncia el accidente
y, digamos, se desliga de la responsabilidad porque él le dice que le dé a él ese potro recién domado. ¿Seguimos adelante? La forma de viaje en verano, en esa época, era durante la noche, a caballo durante la noche, porque de día no se podía por el calor abrasador. Entonces, cabalgaban toda la noche, llegaban a otra posta y esperaban a la noche, ese era el ritmo. Pero en esa noche del 11 de febrero hay una tormenta, esas tormentas de verano, torrenciales, con rayos, relámpagos, y claro, no pueden ir cabalgando juntos primero, el que los conduce y ellos dos. Entonces cada uno se va por su lado, digamos así, adelante, ¿no? En la dirección que tienen que ir. Robert Krause se duerme en el piso, llegaba a un punto que no daban más, después de, me imagino, 6 horas de cabalgar, y se duerme en el piso y al salir el sol lo sacude un viajero de Mendoza diciendo que su compañero está muerto, tendido en el suelo como a una legua de distancia. Por supuesto, eso motiva que Krause lo vaya a buscar, ¿no? Y el relato del accidente que hace Krause es que el caballo se asustó de Rugendas por una mula muerta, se encabritó y Rugendas cayó con la montura para atrás. Posiblemente también el caballo cayó por haber pisado las raíces. Y él añade, pesaba sobre mí toda la responsabilidad de esta situación crítica. Si seguimos adelante, lo encuentra, y estaba tendido debajo de un árbol en el piso, con la cabeza en medio de un charco de sangre, y no hablaba ni reconocía. Ese fue el estado en que lo encontró. Seguimos adelante. En una de las casas de la familia de Hartmut Ring hay un dibujo de Krause, digamos, sobre la caída, ¿no? De cómo lo ha imaginado, según el relato del propio Rugendas. Y hasta, si uno se fija con detalle, abajo de la cabeza de Rugendas hay una piedra, que eso era el típico, es decir, el golpe se potenciaba si la cabeza caía sobre las piedras. Si seguimos adelante, Rugendas no se quedó atrás, hizo su propio dibujo del accidente. Así que ustedes ahí ven que se le escapa el caballo y él está tendido en el piso, rodeado de vegetación. Si seguimos adelante, viene ahora el relato de todos los cuidados que tiene que emprender en ese desierto abandonado Krause para ayudar a su amigo. Construye un techo de ramas verdes, que no sé dónde la habrá sacado porque ahí está todo seco. Le da agua, el agua que le queda a él. Pero el enfermo está muy mal, se despierta, pero se queja de los dolores y demás. Entonces, Krause va en busca de agua a lo más cerca que queda, que son 3 horas, al río Desaguadero. Y claro, a nosotros nos parece que es algo sencillo, pero él destaca que cómo va a traer un odre o un barril en el caballo lleno de agua, así que es un equilibrio absoluto para contribuir por lo menos con ese elemento para la salud del herido. Lo que sí es interesante es que ahí contrata a unos gauchos, porque hay unos puestos para el cruce del río, para que lo vayan a buscar, porque él no lo puede subir así en el caballo. Se ve que ya sabían de los primeros auxilios que no hay que mover a los heridos tan graves, sino que hay que buscar una camilla. Y estos gauchos que vienen, muy bonito, acota que le salió carísimo, que esto, que digamos, se aprovecharon muchísimo de ese transporte porque, bueno, fue algo muy caro. Pero más allá de eso, vienen los gauchos y lo transportan, hacen una camilla especial y lo transportan a pie, no había otra, hasta el desaguadero, ¿no? Durante varias horas. Si seguimos... Inés. Bueno, ahí tenemos el propio Rugendas ha hecho el dibujo de ese acontecimiento. El que va atrás evidentemente es Krause, cuidándolo, los gauchos con esos gorros frigios, porque estamos en la época de rosas y todo
vestidos de rojo, y otros gauchos a caballo que abren el cortejo hacia el río Desaguadero. Si seguimos adelante, bueno, eso le quería mostrar, que el río Desaguadero es el río que limita San Luis de Mendoza. Entonces, esa es la, digamos, la frontera para cruzar a San Luis. Y ahí, en ese cruce, es donde supuestamente va a tener un poco de ayuda, por eso lo llevan allí a Krause. Si seguimos. Bueno, ¿qué es lo que hacen Desaguadero? No crean que llegaba a un hospital 5 estrellas, sino que no hay nada en el Desaguadero, pero él arma una carpa, le prepara una cama, y hace lo imposible. Dice que llama a un curandero porque para tener algún auxilio, y después busca sanguijuelas, porque le aconsejan que busque sanguijuelas, que era la terapia del momento, y sobre todo hace una carta al gobernador de San Luis para que busquen, para que envíen una carreta para llevarlo a San Luis, donde supone que va a tener más auxilio. Y bueno, los detalles son preciosos porque dice que le escribe una carta en una hoja de dibujo. Se ve que era algo valiosísimo porque es su, digamos, su ofrenda al amigo. Si seguimos adelante, pero esos días hasta que llega la carreta son desesperantes, porque en las noches hay tormentas de verano y se les inunda la carpa y tiene que sacarlo a un lugar más seco, y fíjense las descripciones que hace el joven Krause. Lo que más me dolía y preocupaba fue el estado casi desesperante de Rugendas. Yo temía que no llegaría la mañana, y me abandoné a los pensamientos más tristes. Cuando la luz azulada de los rayos hería su rostro demacrado y desfigurado, mi amigo se me asemejaba tanto a un cadáver que más de una vez creía que había exhalado ya su último suspiro. Así que toda la angustia de ir acompañando a ese enfermo tan grave sin ningún recurso. Bueno, finalmente llega la carreta de San Luis, lo transportan a Rugendas, allí recibe los auxilios del cirujano militar, que era lo que había, que le receta laxantes y sangrías al pobre Rugendas, pero lo sobrevive por su robusta constitución. Pero el lado izquierdo estaba paralizado y padecía de ataques de vértigo y sordera, ¿no? Producto de la conmoción cerebral, seguramente. Si seguimos adelante. Bueno, la conmoción cerebral, como les digo, y lo que toma César Aira en ese personaje ficticio que hace de Rugendas son los tics, es decir, que la cara no se le podía quedar quieta, estaba en perpetuo movimiento, se ve que tenía alguna terminación nerviosa que había sido tocada, entonces estaba con la cara que casi no se lo podía mirar por esos tics terribles que le hacían que se contrayera los ojos y la mitad de la cara. Bueno, el asunto es que, visto a la situación, que deciden interrumpir el viaje. Ambos, es decir, que ni siquiera Rugendas que se repusiera en San Luis y volviera a casa, a Chile, sino que Krause con él corta ese viaje y emprenden la vuelta. Primero a Mendoza, se tienen que quedar un mes más para que se pueda soportar el viaje, y luego por otro paso, que no es el paso que ustedes vieron de Uspallata, sino por el sur, en San Carlos, que se llama Portillo Chileno, pasan en fin de marzo antes de que haya demasiada nieve. ¿Por qué por ese paso? Porque frente a San Carlos, Argentina, está la ciudad de Talca, y en Talca vivía Carmen Arriagada, la amante de Rugendas, supongo yo que esperaba a Krause que ella lo cuidara bien en esta parte. Pero estaba semi paralizado, y lo que era terrible también, con dificultades para dibujar. ¿Y queremos seguir adelante? Creo que les muestro ya. Bueno, y acá está la conclusión que le escribe al tío, ¿no? Desgraciadamente, nuestra estadía ha sido más larga de lo que suponíamos antes, se refiere a Mendoza, y pues
probablemente se va a prolongar algunas semanas con motivo de una caída violenta del caballo sufrida por mi compañero Rugendas, lo que me obliga a mí también a la inacción. Tenemos ahora el proyecto de pasar 30 leguas al sur por San Carlos. Desde San Carlos volveremos por el desfiladero llamado Portillo a Chile, y eso cuanto antes porque ya ha caído mucha nieve. Y sigue, hasta ahora nos hemos quedado aquí porque Rugendas no está repuesto por completo. Quiere decir que Krause hizo una simbiosis con el destino de su amigo, de su compañero de viaje, y lo acompañó de vuelta, así como habían empezado el viaje juntos. Rugendas pudo venir a la Argentina muchos años después, estamos en el año 38, así que creo que fue en el 43 o 44, después de su estadía por Perú y su estadía por Bolivia, por barco, por el Cabo de Hornos, llegó a Buenos Aires y también dejó un registro pictórico muy hermoso de esos últimos años, no últimos, pero de la dictadura de Rosas. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, los gauchos, las carretas, todas esas estampas que conocemos de esa época son de la pluma de Rugendas. O sea que él sí pudo concretar esa ida a Buenos Aires, después pasó a Brasil, pero el joven Krause, digamos, nunca volvió a hacer ese viaje. Si seguimos adelante, creo que está un único cuadro que he visto que es del Portillo chileno, es decir, ese último viaje de vuelta, que es otro paisaje distinto de otra parte del cruce. Ya adelante son esas montañas, ya son de Chile. Así que, bueno, esa es la historia del viaje de ambos. Por eso es que pensaba que en este momento, ¿cómo es? Rugendas estuvo a la sombra de Krause, humanamente. Así que bueno, eso era lo que les quería contar. Preguntas, comentarios, así algo apretado. Muchas gracias, Lila. Espectacular. Quiero decir unas palabras así antes de abrir a las preguntas y a los comentarios del público. La verdad es que me resulta súper interesante, por un lado, que nos vas como guiando por todo este viaje, que no es solamente el viaje específico de Chile, etcétera, sino que nos mostraste a este viajero incansable que estuvo por varios lugares del mundo, Europa, Asia, América, Sí. y nos fuiste llevando con mucho interés a lo largo de su vida y de este viaje en particular, así que hermoso. Y después también me parece, o sea, dos cosas. Una, súper interesante, cómo vas mostrando, intercalando el relato literario con las pinturas. O sea, la verdad es que no tengo nada que decir desde lo pictórico o visual, es requete interesante cómo vas mostrando ese paralelismo entre lo literario y lo pictórico de una manera espectacular, súper interesante. Y después lo otro también que me llama la atención es que vos mostrás el género literario de la literatura de viajes, de ese relato genérico que va como de la expectativa a las dificultades, pero en este caso estás mostrando, no sé, algo que para mí es novedoso, que es que ese relato, ese género literario de la literatura de viajes, tiene un punto centro en la misma producción de los pintores. Sí. ¿No? O sea, ese género literario es mostrado a través de la temática de la pintura y de la producción de la pintura, ¿no? O sea, es como que el momento, por ejemplo, es en que las dificultades que no pueden pintar porque hay viento, etc. Entonces, eso es típico de la literatura de viajes, pero en este caso, el tema concentrado en esa producción. En el artista, sí, es verdad. Eso, excelente, la verdad. Así que bueno, eso era como un poco mis comentarios. Y bueno, abrir a muchas gracias. Obviamente yo tengo preguntas, así que si nadie tiene preguntas, yo no soy el que las hago, pero ahí regula muy bien. Sí.
Sí, yo quiero preguntar o agregar, en realidad habíamos escuchado el año pasado lo que dijo Roberto Liebenthal sobre su, bueno, bisabuelo, me parece que era Önicke, que también Önicke estaba acompañando a Brackebusch en un viaje, bueno, de exploración científico, pero él en todo el diario que lleva de esa excursión, nunca habla de lo naturalista, sino siempre de lo que él está haciendo como pintor. Es decir, es exactamente Bueno, como en el sí, caso este. Sí, sí. sí, sí, es verdad. Sí. Quisiera tener de Metfessel también, pero creo que de Metfessel no existen esos relatos, pero es increíble cómo eso me senté a anotar en papel lo que estaba viendo, ¿no? Sí, sí, realmente. Sí. Yo un poco eché de menos en lo que presentaste aquí a nuestro público Sí. una cita que conozco y que hiciste en alguno de tus trabajos, cuando ellos bajan de la cordillera, cuando ven por delante todo no la tenés ahí a mano. No, no la tengo a mano, pero es una especie de motivo del cruce por parte de los viajeros, estos que hemos hablado, los ingleses, los franceses, etcétera, de que cuando bajan por Villavicencio y ven una llanura inmensa y hay pequeñas nubes, piensan que es el mar, que es la misma visión que se tiene del océano. Sí, Y sí, eso sí. se repite en muchos textos, ¿no? Muy hermoso. Eso no me acordaba. Sí. Sí, Qué bueno, sí. esa es digamos, si te referías a eso, que se vuelve a repetir en Krause. Pero es inobjetable que escribía muy bien Krause, porque me hacía acordar a Werther, esa transmisión directa de sus emociones en forma sencilla y a la vez con elegancia y con algo más también y con un poco de retórica. Así que la verdad es que si no le fue tan bien como pintor, sería bueno que hubiera escrito más Krause, o sería la cultura de la época, ¿no? A veces Yo no creo que dijiste que eran solamente cartas a su tío, ¿no? sí, Es nada decir, más. no se trata de escritos profesionales, sino de Exactamente, exactamente, sí, comunicación personal. exactamente, Es sí. muy interesante lo acabado que está todo esto, sí. Por eso, totalmente. Y vos sabés que me reí, pensaba, ¿no? Que estos textos estuvieron tanto tiempo ahí en la revista Fénix o Fénix y nadie habló de Rugendas porque precisamente no tenían en ningún título la palabra Rugendas. Porque un paisajista alemán llamado Robert Krause, imagínate, no lo conoce nadie. No. En cambio, si hubiese Krause y Rugenda, ahí ya hubiera interesado, ¿no? Y es lo que pienso que hacen los buscadores actualmente, ¿no? Que hay que poner la palabrita justa para descubrirlo, porque así cuando vos empezás a leerlo, pero si este era Rugenda. Entonces eso es lo misterioso de esto, ¿no? Ahora, legado, lamentablemente, hasta ahora, vaya a saber, no hemos encontrado más de Krause. Es decir, lo último son esas notas necrológicas ahí en Múnich, en el año de la muerte, que son muy completas, algunas cosas falsas, otras no, pero no, probablemente no sé, por la familia, lo que estaban lejos o algo así, no sé cómo estas cartas llegaron a las manos de Angelina, porque Sí, tendría que haber más cosas de él que escribía tan bien. sí. Y perdón, ¿es probable que el libro de Aira sea a partir de los textos de Krause? Mira, eso fue un misterio, porque yo me comuniqué con él en ese momento y me dijo que no, que él, por supuesto se le mandé los textos, pero dijo que no, que él se había
inspirado, digamos así, o había tomado la punta de este nudo en el libro de Gertrude Richert, que es la primera biógrafa importante de Rugendas, que es de 1953. No sé la traducción castellana, pero bueno, Aira lee alemán también. El asunto es que dice que ahí le llamó la atención porque Richert hace mención al accidente y al, digamos, la secuela y al cruce de la cordillera, ¿no? Porque se ve que había otra versión de esos textos por ahí circulando. No sé si los tenía Stout. Stout se lo prestó a Richert mientras hacía la biografía. Y de eso, que es mucho más breve de todo el texto que les he mencionado de Krause en Fénix, de ahí es donde se inspiró Aira. Pero la verdad es que para mí fue un asombro el texto de Aira, porque más allá de ser Aira y de cómo transforma ese hecho en otra cosa, pude darme cuenta de la capacidad de compenetración con un personaje o una situación. Porque lo que hace Aira es decir todo el tiempo, como un epíteto de Krause, el fiel Krause. Eso es lo que dicen durante todo el relato. Lo pinta así como un jovencito que lo admira a su maestro y que lo acompaña y lo aguanta y lo escucha y ¿no? Sabiendo que él nunca va a llegar a ser un Rugendas. Es decir, y tan cercano al texto y digamos a lo histórico, ¿no? Así que, pero él lo negó totalmente. Él dijo que solamente conocía las notas de Gertrude Richert sobre ese episodio del accidente. Así que bueno, en esa época que trabajábamos estos temas, conocí a una doctoranda francesa de la Universidad de Blaise Pascal, creo, Lucille Magnin, que trabajaba precisamente en su tesis doctoral sobre Aira y bueno, el relato ficcional de Aira y el Rugendas histórico. Así que bueno, ahí hubo mucho intercambio, ella vino a Mendoza, hizo el cruce y demás porque era también profesora de arte, le interesaba mucho lo de la pintura y ella también le hizo una entrevista a Aira y Aira le dijo lo mismo, que él no conocía más que el texto de Richert, pero se me olvidan otros detalles, pero era increíble yo diría, Einfühlungsvermögen que tenía, que tiene Aira frente a un personaje, o cómo literariamente se puede recomponer, ¿no? Una historia de una manera absolutamente fiel de una relación o de una situación así como de discípulo maestro. ¿Cómo se lo pudo imaginar, no? Así que esa es la colita con este revival en el 2000 del accidente. Aquí bueno, por supuesto todos te están felicitando y agradeciendo, algunos Gracias. tuvieron que retirar, pero Julio Erhardt dice, muchas gracias, ha sido una grata experiencia para mí, debido a que he seguido el espíritu de Rugendas, no con la pintura, sino con la fotografía, que no sé si quiere hacer como un comentario oral. Y Gina dice, muchas gracias Lila, felicitaciones, un trabajo impresionante, hermoso jueves, no. Pedro Panteños dice, sería muy bueno si desde el día se podría completar ofreciendo mayor información en Wikipedia sobre ambos. O sea que te están pidiendo trabajo extra. Bueno, bueno, está bien, sí. Bueno, muchas gracias. No, la idea era hacer algo ameno, algo interesante, porque en estos temas siempre uno se mide mucho por el amor a lo local, ¿no? Que bueno, lo del cruce de la montaña, por supuesto, prepandemia es como un paseo para los mendocinos, es decir, todo lo que los nombres que va
escribiendo Krause y todas las sensaciones son las mismas de un viajero actual, porque la montaña no ha cambiado, la inmensidad y la grandeza y los colores, eso por suerte, son los mismos que miraba Krause. Así que bueno, uno tiene que medirse para que el entusiasmo localista no canse a otros espectadores del tema, ¿no? Pero eso también es asombroso, ¿no? Que podemos mirar con los mismos ojos que miraba Krause y Rugendas el cruce. Sí, Régula. Lila, la conexión con Colmar von der Goltz me quedó un poco clara. Quizás la podría... Sí, mira, vos sabés que dos cosas. En el libro que vos tradujiste y que ampliaste, el libro de Lütke, ¿no? Sí. Bueno, en la primera edición, porque viste que hubo después una edición más, no sé. Sí. En esa primera edición se hablaba de la relación entre Krause y Colmar von der Goltz. No sé qué le decía, su tío, su yerno, bueno, una cercanía así como que al mencionar a Krause remitían a Colmar von der Goltz. Y por eso, un poco eso y no sé qué otra cosa me motivó, o el árbol genealógico que armó Hartmut Ring, con esta Caterina von der Goltz, me motivó a preguntarle, ¿es algo familiar esta señora, que era la segunda esposa de Paul Krause? Sí, dice, es la hija de Colmar von der Goltz. Así que bueno, ahí es otra de las relaciones con Argentina. Sí, muy curioso. Sí, viste, muy así a través de Sudáfrica. Pero sí, eso es, y bueno, y tenés toda esa historia de Colmar von der Goltz en Turquía, así que más o menos eran las mismas pisadas, ¿no? Sí. De unas líneas de los alemanes por el mundo en esa época. ¿Esa Angelina cuándo vivió? Ella murió en 1930 y justo eran 50 años, 30, así que en 1880 nació, ahí en Turquía, en Turquía, en la actual Turquía. Y murió en Londres en 1930 de una neumonía. Porque, bueno, era relativamente joven para la época también. Así que, vos sabés que conocí a un señor en Buenos Aires, que lamentablemente ya ha fallecido, era muy mayor, que era un abogado que se llamaba Tomás Valé, ¿no? Creo que se pronuncia así porque era de corta A, doble L, E, con acento, que su madre había sido íntima amiga de Angelina. Y él fue el que me dio la foto, esa foto tan bonita de esa mujer, y me contó anécdotas impresionantes de esta Angelina, de la belleza, de la fama que tenía, que decía que sí, que ella era bella, pero que era inteligente, como judía. Esa era la, ¿no? Pero que era inteligente. Y bueno, y los nombres de todos los de la época, que un tal Tomás Le Breton, otro, qué sé yo, el de la Reta, el de las glorias de Don Ramiro, todos la conocían y todos la querían invitar y todos la rodeaban, parece que era una mujer excepcional. Y se movía en unos círculos como de los de la legación de la legación alemana, porque conocía a los legados y era amigo de las mujeres, los legados, y cuando se enfermaban algunos alemanes, tengo ahí los datos, así de mucha alcurnia, ella era la persona en Europa que les intermediaba a los médicos, porque ella conocía ese ambiente, entonces hasta viajaba con ellos, y por eso una persona excepcional.
para esos círculos, ¿no? Fuera de, hacían esculturas de ellas, todos querían hacer una escultura, y no sé en qué palacio en Chorena había una escultura que era ella. Bueno, me contó, pero muchísimas historias de una Buenos Aires que yo no conozco y de nombres que no me dicen nada, pero que para él había sido su vida y su madre. Y ella, la madre tenía un padre alemán que era Meyer, ¿no es cierto? Que era también del club alemán y demás. O sea que ella también tenía relaciones con ese círculo. Y por eso te digo, ya, pero muchísimo más cosas, Anita Emden, unos nombres que después los buscaba y encontraba y eran de millonarios, de casas del lago de Como, qué sé yo. Me entusiasmaba eso, pero bueno, era como para imaginarme qué tipo de persona era, pero así. Te quiero decir que es muy extraño, y de una Buenos Aires de 1915 a 1925, más o menos, los nombres que ella da. Por supuesto, conocía a los Alemán y demás. Y vos sabés que la desilusión mía fue que no pude encontrar ninguna nota necrológica en el Argentinisches Tageblatt de 1930, porque aunque haya muerto en Londres, supongo yo que con tanto afecto, tantas relaciones, eso habrá trascendido mucho en los medios porteños, pero no, probablemente capacidad, no sé, no encontré esos datos, pero algunos de esos alemanes que ya se han muerto, seguro que se acordaban, porque era alguien, parece excepcional esta Angelina, desde todo punto de vista. No, pero no alcanzaron a conocerla, se murió en el 30. Se murió en el 30, sí, así que, no, más que nada era como los ecos de una Buenos Aires, viste, Patricia, así que, donde ella fue a dar, pero donde los alemanes tenían... ¿Qué ella ahí? ¿Perdón? ¿Qué la llevó a Buenos Aires a esta mujer? El marido era ingeniero de la compañía eléctrica transatlántica de alemana, ese Gorrisen, ¿no? Un personaje re interesante, ya re voy a tener que conseguir a alguien más que la investigue. Pero sí, perdón, sí, Julio levantó la mano. Ajá. Gracias. Bueno, quiero dejar un mensaje también grabado por vos. Mi voz hoy día no está muy buena, por eso decidí escribir. Pero brevemente, yo nací en Mendoza y conocí profundamente esos pasos del Portillo y el paso por el puente del Inca. Mi labor como fotógrafo comenzó legalmente cuando me contrataron en Perú, porque había logrado poder revelar películas en colores sin tener que comprar los reveladores producidos en los Estados Unidos, en Alemania. Lo había hecho por los conocimientos empíricos de química. Y eso me hizo a mí que me nombraran profesor de fotografía en la Universidad Católica del Perú. Luego de eso, continué con mi carrera. Hace ya más de 40 años que vivo en Toronto, Canadá, y estoy completamente dedicado actualmente a la dirección de libros para la editorial Antares del Glendon College de la Universidad de York de Toronto. Eso es todo. Gracias por haberme escuchado. Bueno, muchas gracias por su aporte. Y perdón, y entonces Julio hizo fotos del recorrido también de Rugendas, ¿o cómo es el vínculo con Rugendas? Me inspiré en él, porque cuando estaba yo dando clases de fotografía, me encantó lo que hay sobre Rugendas en Perú. Y entonces con mis alumnos hicimos todo un trabajo de investigación, y entonces empezamos a darnos cuenta que nos teníamos que inspirar, teníamos que poner la fotografía al servicio del paisaje y al servicio de la preservación de la imagen, no simplemente para uso comercial. La fotografía hoy en día como arte está muy cuestionada porque se ha convertido ya en una técnica más que en un arte. Pero en mi época todavía podemos decir que existían ciertas aspiraciones de utilizarla con mérito artístico.
Y Rugenda para mí fue muy importante porque me abrió un campo que creo que hasta este momento me sigue inspirando, me sigue inspirando. Lo creo. En estos momentos, dentro de unos días, estoy en Perú haciendo fotografías en la zona de Casta, Marcahuasi, para una comunidad campesina que tiene un ritual hermosísimo, y estoy haciendo esas fotografías que están al servicio, que esas fotografías van a estar al servicio de la Casa de la Cultura del Perú, algo que vengo haciendo desde hace muchísimos años. Pese a que vivo 40 años y más de 40 años en Toronto, en Canadá, desde aquí me voy continuamente viajando hacia el sur, a toda Latinoamérica, porque siempre estuve vinculado a las líneas aéreas. Fui uno de los fotógrafos que me contrató Braniff International. A ver quién recuerda a Braniff, la línea aérea de los colores triunfales, que pintó sus aviones de colores. Pues yo fui uno de los fotógrafos de Braniff International. Bueno, esto los dejo, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Espectacular, muchas gracias, súper interesante también. Y bueno, o sea, tiene algún antecedente, porque lo que mencionaba Régula de Benike, que también, ¿no? Tenía las pinturas y las fotografías, Sí. y la tecnología, ¿no? Como un vínculo visual entre las distintas técnicas. Sí. De ambos, de Rugendas y de Krause, en la última etapa de la vida hay daguerrotipos de ellos. Quiere decir que estábamos ahí en esa transición, ¿no? Así que uno encuentra muchos retratos y algún daguerrotipo, así que iba avanzando la fotografía en ese momento. Bien. Bueno, Lila, me parece que más o menos hemos pasado por lo que se te quería preguntar. Sí. Muchísimas gracias. Y las 8 de la noche, la verdad que ha sido una jornada larga, súper Intensa. Intensa, sí. Sí, pero hemos viajado. Muchísimas gracias. No, La verdad al contrario, gracias a ustedes. que Gracias a comienzo ustedes. de este año. Que estés muy bien. Hasta Muchas luego gracias. a todos. Gracias a todos, hasta luego, buenas noches. Adiós. Luego. Chao.